Imagina que un batallón de marines estadounidenses aterriza en las costas del Caribe. En menos de 24 horas podrían estar a las puertas de Caracas. Pero la pregunta incómoda es esta: ¿realmente el ejército de Venezuela está preparado para detenerlos o sería aplastado en cuestión de días? Hoy vamos a desnudar esta comparación con crudeza. Las tácticas, la moral de las tropas y las debilidades que nadie se atreve a decir en público. Porque no se trata solo de tanques o fusiles. Se trata de resistencia psicológica, de hambre, de caos en las calles y de quién puede aguantar más bajo presión. Quédate hasta el final porque hay un detalle, escondido en la propia geografía venezolana, que podría darle una ventaja inesperada frente a la mayor potencia militar del planeta. Y si lo pasas por alto, nunca entenderás lo que está en juego. Cuando hablamos de un enfrentamiento directo entre infantería de Estados Unidos y el ejército venezolano, lo primero que viene a la mente es una batalla desigual. Los Marines son considerados la fuerza expedicionaria más letal del planeta. Disciplina, entrenamiento brutal y la capacidad de desplegarse en cualquier punto en horas. Pero cuidado, porque Venezuela no es Irak ni Afganistán. El terreno aquí es un enemigo silencioso. Selva densa, ciudades congestionadas, montañas que parecen murallas y costas donde una lancha puede desaparecer en segundos. Para los Marines, acostumbrados a operaciones rápidas y quirúrgicas, moverse en un espacio tan hostil significaría perder velocidad. Y la velocidad es su mayor ventaja. Ahora, pongamos la lupa en la moral. Los soldados estadounidenses llegan con la convicción de ser invencibles, respaldados por un presupuesto militar de más de $800 mil millones al año. Pero los venezolanos, pese a tener menos recursos, pelean en su casa. Conocen cada allejón, cada colina, cada río. Y un ejército que siente que lucha por su territorio puede aguantar golpes que, en el papel, parecen imposibles. Aquí es donde surge la primera pregunta clave. ¿Es mejor tener el armamento más moderno del mundo o la motivación de defender tu propio suelo? Porque en guerra, las cifras no siempre cuentan la historia completa. Y hay un detalle que muchos pasan por alto: la población civil. En Venezuela, una parte significativa de la sociedad ya ha sido militarizada con milicias locales. Esto significa que los Marines no solo enfrentarían soldados regulares, sino una red de combatientes dispersos que, aunque mal equipados, pueden convertir una invasión rápida en un pantano interminable. El choque inicial, entonces, no sería un simple despliegue de fuerza, sería un pulso entre la velocidad tecnológica y la resistencia territorial. Y aunque muchos creen que la victoria sería inmediata para Washington, aquí aparece la primera grieta en esa certeza, porque Venezuela tiene una carta oculta que todavía no hemos mencionado. Esa carta está relacionada con cómo se organiza su defensa en capas, y entenderla cambia por completo la ecuación. Cuando se piensa en Venezuela, muchos imaginan un ejército desordenado, mal equipado y con poco margen frente a la maquinaria militar de Estados Unidos. Pero detrás de esa imagen hay una estrategia diseñada para un solo escenario: resistir una invasión directa. Caracas lo llama defensa integral. ¿Qué significa? Que no todo depende de las tropas regulares. La estructura está pensada como un anillo tras otro. Primero la aviación y la defensa antiaérea, después las unidades blindadas, luego la infantería motorizada y, por debajo de todo, las milicias populares. En teoría, los Marines podrían abrirse paso rápido en la costa, pero cada kilómetro hacia el interior se convierte en un nuevo muro. No es un ejército que pretenda ganar ofensivamente, es un ejército diseñado para desgastar. Y aquí entra un factor que los planificadores estadounidenses conocen muy bien: el tiempo. Mientras más dure la resistencia, más aumenta la presión política y mediática en Washington. Afganistán lo demostró, Irak también. Estados Unidos puede arrasar, pero si la victoria no llega en semanas, el costo interno se vuelve insoportable. Ahora pensemos en la psicología. Para un marín, cada día de combate en terreno desconocido es desgaste físico y mental. Para un soldado venezolano, cada día resistiendo es victoria simbólica. La diferencia de percepción puede cambiar la moral de ambos bandos en cuestión de días. Un dato concreto: Venezuela asegura tener más de 3 millones de milicianos inscritos. Claro, la mayoría no tiene entrenamiento real ni armas modernas, pero la pregunta es otra: ¿qué significa para un invasor moverse en un país donde cualquier civil puede convertirse en combatiente improvisado? Aquí es donde la defensa en capa se vuelve un laberinto. Cada paso adelante exige más recursos, más tiempo y más exposición. Y si algo hemos visto en guerras modernas, es que no hay ejército inmune al desgaste. La carta oculta de Venezuela, entonces, no está en sus tanques ni en sus aviones. Está en la capacidad de convertir la invasión en un pantano interminable. Pero hay un punto débil en todo este plan, y si los Marines lo detectan a tiempo, la balanza podría girar brutalmente a su favor.
Toda defensa, por compleja que sea, tiene un punto débil. En el caso venezolano, ese punto está en la coordinación real de sus fuerzas. Sobre el papel, la defensa en capas luce como un plan sólido, pero en la práctica depende de algo mucho más frágil. Comunicación constante, logística aceitada y mando unificado, y ahí aparecen las grietas. El ejército venezolano sufre con limitaciones de combustible, piezas de repuesto escasas y un sistema de mando que muchas veces se mueve más por lealtades políticas que por eficiencia militar. Eso significa que, en medio del caos de una invasión, una orden puede tardar horas en llegar a donde se necesita, y en combate, unas horas pueden ser la diferencia entre frenar un ataque o perder toda una ciudad entera. Los Marines saben detectar esas fisuras. Su entrenamiento no se centra solo en disparar o avanzar, sino en romper la cohesión del enemigo. Basta golpear un nodo de comunicación clave, cortar la línea de suministros o desorganizar un batallón para que toda la cadena de defensa comience a tambalear. Aquí hay un dato incómodo. Buena parte de la Fuerza Aérea venezolana pasa más tiempo en tierra que en vuelo por falta de mantenimiento. Eso convierte a las bases militares en blancos tentadores. Si esas bases son neutralizadas en las primeras horas, la defensa en capas se reduce a un esfuerzo terrestre sin respaldo aéreo efectivo. Y cuando un ejército pierde el control del cielo, queda expuesto a un bombardeo constante que erosiona tanto la infraestructura como la moral. Los soldados lo saben. Pelear bajo un cielo dominado por el enemigo es entrar en una batalla psicológicamente perdida. El talón de Aquiles venezolano, entonces, no está en la falta de armas modernas, sino en la dificultad de mantenerlas operativas y coordinadas bajo presión. Una debilidad silenciosa que, si es explotada a fondo, puede desarmar la estrategia de resistencia en cuestión de días. Sin embargo, la historia demuestra que incluso con estas fallas, un ejército puede encontrar formas inesperadas de resistir. Y aquí entra la gran pregunta: ¿es suficiente la superioridad tecnológica de Estados Unidos para garantizar una victoria rápida? La respuesta, como verás en el siguiente bloque, es mucho más compleja de lo que parece. Cuando hablamos de los Marines, no se trata solo de hombres con fusiles. Detrás de cada soldado hay una maquinaria tecnológica que cambia por completo las reglas del juego. Satélites que vigilan cada movimiento, drones capaces de identificar un objetivo en segundos y sistemas de comunicación encriptados que funcionan incluso en medio del caos. Esa superioridad significa que los Marines rara vez avanzan a ciegas. Pueden entrar a un barrio sabiendo con exactitud dónde está cada barricada, cada vehículo enemigo y hasta el número aproximado de combatientes escondidos. La inteligencia previa convierte cualquier operación en un ataque quirúrgico. Otro punto clave son las armas de precisión. Un misil lanzado desde el mar puede impactar con exactitud sobre un depósito de combustible en el interior del país. Y al destruir los recursos logísticos, las tropas en tierra quedan sin capacidad de moverse, sin suministros y sin refuerzos. El contraste con Venezuela es brutal. La mayor parte de sus sistemas de comunicación y de defensa aérea son viejos, muchos adquiridos hace más de una década. Aunque algunos todavía funcionan, no están diseñados para resistir ataques electrónicos ni para coordinar grandes operaciones bajo bombardeo constante. Eso significa que en cuestión de horas, buena parte de la red militar podría quedar ciega. Pero aquí está lo interesante. La tecnología no siempre garantiza la victoria. En Irak, en Afganistán, incluso en Vietnam, la superioridad tecnológica estadounidense era abrumadora. Y sin embargo, los conflictos se alargaron durante años, drenando recursos y desgastando la moral. Tener mejores armas no siempre significa controlar el terreno. En Venezuela, la selva y las ciudades estrechas ofrecen escondites infinitos. Una columna de Marines puede saber dónde está el enemigo, pero entrar a sacarlo es otra historia. Y aquí es donde la tecnología choca con la realidad del terreno. La balanza entonces parece clara. Estados Unidos puede golpear más fuerte y más rápido, pero Venezuela apuesta a resistir más tiempo, sabiendo que cada día adicional complica a Washington. La gran incógnita es esta: ¿qué pesa más en una guerra? ¿La tecnología implacable o la voluntad de luchar hasta el final? Esa pregunta abre la puerta al factor que muchos subestiman: el lado humano, psicológico y emocional de un conflicto. Y ahí las sorpresas pueden ser aún mayores. En toda guerra hay un campo de batalla que no aparece en los mapas, pero que decide el destino de las operaciones: la mente de los combatientes. La moral, el miedo, el cansancio y la percepción de victoria o derrota pueden ser tan poderosos como un tanque o un misil. Para un Marine, la primera etapa de la invasión se vive con adrenalina. Entrenan toda su vida para ese momento. Llegan confiados, con el respaldo de la mayor potencia militar del planeta.
Pero esa energía no dura para siempre. Cada baja inesperada, cada patrulla emboscada en un callejón, cada convoy que explote en una carretera puede minar la sensación de invulnerabilidad. En cuestión de días, un ejército que parecía imparable puede empezar a preguntarse cuánto tiempo durará esa misión. Del lado venezolano, el panorama es distinto. Muchos soldados carecen de recursos y saben que sus equipos no se comparan con los del enemigo. Sin embargo, luchan en su propio suelo. La idea de defender la patria, la familia y la comunidad da un combustible emocional que no se puede comprar. Un combatiente con hambre y con un fusil viejo puede seguir peleando si siente que su sacrificio tiene sentido. Aquí entra otro jugador silencioso, la población civil. La presión de ver vecinos, amigos y familiares convertidos en víctimas puede encender un sentimiento de rabia colectiva. Y cuando una sociedad siente que está luchando por sobrevivir, la resistencia se multiplica. Pero el factor psicológico no solo afecta a los que están en el frente. En Estados Unidos, cada soldado caído se convierte en un titular. Cada misión que se alarga se traduce en más presión política. Y en una era de redes sociales, la imagen de un conflicto puede pesar tanto como la realidad del terreno. El campo de batalla invisible entonces puede decidir más que la tecnología o el número de tropas. La moral no se mide en estadísticas, pero es la chispa que mantiene vivo a un ejército o lo lleva a colapsar. La gran pregunta es, ¿qué lado resistirá más tiempo bajo el peso psicológico de una guerra prolongada? La respuesta nos conduce a otro frente decisivo, el internacional, donde los aliados y enemigos ocultos empiezan a mover sus piezas. Una invasión de Estados Unidos a Venezuela no sería un conflicto aislado. No hablamos solo de Marines y soldados venezolanos. Hablamos de un terremoto geopolítico que sacudiría a toda América Latina y pondría en alerta a potencias globales. Primero, miremos la región. Países vecinos como Colombia o Brasil quedarían en el ojo del huracán. Desde hace años, Washington mantiene cooperación militar estrecha con Bogotá, y eso convierte a Colombia en una plataforma natural para operaciones logísticas. Pero ese papel no es gratis. Una participación activa arrastraría a Colombia a un conflicto con efectos impredecibles dentro de su propio territorio. Brasil, por su parte, no querría verse como un peón de Washington, pero tampoco podría ignorar un choque de tal magnitud en sus fronteras. Y ese equilibrio incómodo genera incertidumbre, apoyo logístico en silencio o neutralidad calculada. Ahora miremos más lejos. Rusia y China han estrechado lazos con Caracas en los últimos años. Equipos militares, préstamos, respaldo diplomático. Ninguno de los dos países se lanzaría a una guerra directa contra Estados Unidos en suelo venezolano, pero el apoyo indirecto es otra historia. Armas, inteligencia, hackers, financiamiento. Cada aporte puede transformar un conflicto rápido en una pesadilla prolongada para Washington. Europa tendría un dilema distinto. Muchos gobiernos critican abiertamente al régimen venezolano, pero una invasión estadounidense reabriría viejas heridas sobre intervenciones unilaterales. ¿Se sumarían con apoyo político o se quedarían en la ambigüedad diplomática? Esa duda también juega a favor de Caracas. El tablero internacional, entonces, no ofrece un camino sencillo para los Marines. Cada día que dure la operación, más se fortalece la narrativa de una guerra desigual, de un gigante enfrentando a un país debilitado. Y esa percepción, aunque no cambie los misiles ni los fusiles, puede pesar como una carga en el campo de batalla. Venezuela lo sabe. Su estrategia no se limita a resistir en el terreno, sino a ganar tiempo para que la presión internacional haga su trabajo. Un ejército puede perder batallas y seguir vivo si logra arrastrar al enemigo a un terreno político desfavorable. La gran incógnita es, ¿quién perderá primero la paciencia? ¿Las tropas en el campo o los gobiernos que observan desde fuera? Y esa pregunta nos lleva al desenlace más temido: el costo humano, la cara real de la guerra que pocos quieren ver. Detrás de cada tanque destruido, de cada avión derribado y de cada base militar bombardeada, hay una realidad que rara vez aparece en los informes oficiales: el costo humano. En una invasión de Estados Unidos a Venezuela, el verdadero campo de batalla no serían solo las trincheras, sino también los barrios, los hospitales y las calles donde viven millones de civiles. Imaginemos el primer día de combates. Bombardeos de precisión sobre objetivos militares, sí, pero en ciudades densamente pobladas como Caracas o Maracaibo, ningún ataque puede ser completamente limpio.
Un misil que destruye un depósito de combustible también puede incendiar viviendas cercanas. Una operación contra una guarnición puede arrasar con un vecindario entero. Para los civiles, la diferencia entre objetivo militar y daño colateral se vuelve invisible. Y aquí surge la primera consecuencia, el desplazamiento masivo. Venezuela ya ha vivido una de las mayores crisis migratorias del continente en tiempos de paz. Ahora imagina ese flujo multiplicado por la guerra. Millones de personas intentando cruzar las fronteras hacia Colombia, Brasil o el Caribe. Carreteras saturadas, campamentos improvisados, niños sin alimentos ni medicinas. Esa ola humana no solo afectaría a Venezuela, sino que desestabilizaría a toda la región. El costo humano no se mide solo en muertos y heridos, también en el hambre, la falta de agua potable, el colapso de hospitales. Un conflicto de semanas podría destruir en días lo que queda de la frágil infraestructura del país. Y la desesperación civil puede convertirse en un arma de doble filo. Por un lado, alimenta la narrativa de resistencia contra el invasor. Por otro, genera un caos social que dificulta a las propias fuerzas venezolanas mantener el control. Del lado estadounidense, el costo humano también pesa. Cada soldado caído es un impacto directo en la opinión pública. Cada imagen de ataúdes llegando a casa erosiona la justificación del conflicto. En una era donde cada celular puede transmitir en vivo desde el frente, el sufrimiento humano se convierte en el mensaje más poderoso contra la guerra. Y no olvidemos el efecto psicológico en los combatientes. Un marine entrenado para operaciones rápidas no está preparado para convivir con la visión diaria de civiles heridos, niños atrapados en los escombros o familias enteras desplazadas. Esa carga emocional mina la moral, aún en el ejército más disciplinado. El costo humano, entonces, no es solo una consecuencia inevitable, es un factor estratégico que puede decidir el rumbo del conflicto. Venezuela apuesta a que mostrar al mundo ese dolor colectivo debilite la voluntad de Washington, y Estados Unidos sabe que mientras más visible sea el sufrimiento, más difícil será mantener el respaldo interno e internacional. La pregunta es brutal. ¿Cuánto dolor está dispuesto a tolerar cada bando antes de ceder? Y esa interrogante nos abre al último escenario, posible, el que nadie quiere mencionar en voz alta: la escalada total, una guerra sin control con consecuencias que pueden ir mucho más allá de Venezuela. Cuando se habla de una invasión de Estados Unidos a Venezuela, casi siempre se piensa en el inicio, en los marines entrando por las costas, en los primeros bombardeos de precisión y en las imágenes de poderío que llenan las pantallas. Pero lo que casi nunca se discute es lo que viene después, porque un desembarco puede parecer espectacular, pero el verdadero campo de batalla empieza cuando los invasores intentan sostenerse en territorio hostil, y ahí es donde la historia se vuelve más oscura y peligrosa. El ejército de Venezuela, aún con todas sus limitaciones, no se prepara para derrotar a Estados Unidos en un enfrentamiento directo. Sería un suicidio. Su estrategia está diseñada para algo distinto: prolongar el conflicto hasta el cansancio, desgastar al enemigo, convertir cada kilómetro en un laberinto. Caracas lo llama defensa integral, y aunque muchos la subestiman, tiene un componente que aterra a cualquier estratega norteamericano: la combinación de fuerzas regulares, milicias populares y un terreno que puede tragarse a un ejército entero. El objetivo no es ganar en días ni en semanas, sino hacer que la operación estadounidense se convierta en un pantano sin salida. Aquí surge la primera grieta en la idea de una victoria rápida. Estados Unidos puede aplastar bases aéreas, destruir radares y desorganizar batallones, pero no puede borrar de la noche a la mañana a millones de civiles armados, entrenados mínimamente para hostigar, ni puede controlar un país entero del tamaño de Venezuela con unos pocos batallones de Marines. La guerra pasaría de ser un espectáculo televisado a una pesadilla diaria, con convoyes atacados en carreteras, francotiradores ocultos en edificios y explosivos improvisados plantados en zonas urbanas. La experiencia de Irak y Afganistán ya lo demostró. Los ejércitos más poderosos pueden ganar las batallas y aún así perder la guerra. Pero la pregunta es esta: ¿estarían realmente los venezolanos dispuestos a luchar hasta el final? Aquí está la polémica, porque Venezuela es un país dividido. Hay quienes verían en una invasión extranjera la posibilidad de derribar al gobierno, pero también hay quienes, más allá de ideologías, sentirían que están defendiendo su tierra, su familia, su identidad. Ese choque interno puede ser explosivo. Podría generar tanto resistencia feroz como caos interno.
incluso una guerra civil paralela dentro de la invasión. Y lo peor para Washington es que ese escenario no se puede predecir con exactitud. La clave está en el tiempo. Mientras más se prolongue la resistencia, más difícil será justificar la intervención en casa. Estados Unidos no puede permitirse una guerra larga en un país del Caribe sin que la presión mediática y política explote. Cada soldado muerto sería una portada. Cada tanque destruido se volvería un símbolo de fracaso. Cada transmisión de civiles heridos encendería las redes sociales y debilitaría la narrativa de operación quirúrgica. El costo humano se transformaría en un arma estratégica para Caracas. Mostrar sufrimiento, multiplicar imágenes de destrucción y convertir cada baja en un mártir serían parte del manual de resistencia. Y aquí está el detalle que vuelve todo más dramático: la geografía. Venezuela no es Irak ni Siria. Es selva, es montaña, es ciudad caótica, es costa interminable. Es un territorio donde un pelotón puede desaparecer en minutos sin dejar rastro. Para los Marines, acostumbrados a moverse con velocidad, cada paso en este terreno significaría perder su mayor ventaja, la rapidez. Y cuando un ejército invasor pierde el ritmo, empieza a desgastarse. La selva no perdona, la montaña ralentiza, las ciudades convierten cada esquina en una emboscada. Ese escenario es la pesadilla de cualquier comandante. Sin embargo, tampoco hay que idealizar. El talón de Aquiles de Venezuela es real. Su capacidad logística y de mando es limitada. Las Fuerzas Armadas dependen de equipos viejos, muchas veces sin repuestos. La cadena de mando está atravesada por lealtades políticas más que por eficiencia militar. Eso significa que en medio del caos, una orden puede tardar demasiado en ejecutarse, y en combate esa demora puede costar una ciudad entera. Estados Unidos lo sabe, y entrenaría a sus tropas para explotar esas fisuras, golpeando nodos de comunicación, destruyendo depósitos de combustible y debilitando la moral de los defensores. La gran incógnita entonces es cuál de los dos factores pesará más: la resistencia psicológica de un pueblo luchando en su casa o la maquinaria implacable de la mayor potencia militar del planeta. La respuesta no es sencilla, porque la superioridad tecnológica no siempre garantiza la victoria. La historia lo demuestra. Vietnam, Somalia, Afganistán, países aparentemente indefensos lograron convertir su terreno y su gente en un muro invisible contra un ejército infinitamente más fuerte. Después de analizar tácticas, geografía, moral y el costo humano, la pregunta que queda flotando es brutal. ¿Realmente alguien puede ganar en un enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela? Porque en el papel, la maquinaria militar norteamericana no tiene rival, pero la guerra nunca se libra solo en papeles. Se libra en calles llenas de polvo, en selvas que devoran columnas enteras, en la mente de soldados que dudan cuando ven caer a sus compañeros. Y ahí es donde la ecuación deja de ser tan simple como comparar presupuestos o número de tanques. Estados Unidos podría entrar con fuerza abrumadora, destruir radares, tomar puertos, neutralizar bases aéreas. Nadie discute que la primera fase de la invasión sería un espectáculo de poder, pero lo que viene después es un terreno mucho más incierto. Mantener el control sobre un país dividido, con millones de personas que podrían transformarse en combatientes improvisados, no es algo que se resuelva en días ni en semanas. Es una pesadilla de largo plazo. Y la historia ya lo demostró. Vietnam, Afganistán, Irak, siempre el mismo patrón, siempre el mismo desgaste. Para Venezuela, la situación tampoco es gloriosa. Resistir significa pagar un precio altísimo en vidas humanas, en infraestructura destruida, en familias desplazadas. Cada ciudad convertida en campo de batalla sería un golpe no solo al invasor, sino al propio pueblo. La resistencia prolongada podría convertirse en caos social, en fracturas internas, en un dolor colectivo que marcaría generaciones. Defender la patria puede sonar heroico, pero en la práctica significa hambre, miedo y sangre en las calles. La gran pregunta es entonces, ¿vale la pena? Para Washington, un conflicto así implicaría gastar miles de millones de dólares, arriesgar su imagen internacional y enfrentarse a un terreno donde la victoria militar no garantiza estabilidad política. Para Caracas, resistir una invasión significaría apostar todo a un escenario donde la supervivencia nacional se confunde con el sacrificio humano masivo. Ninguno de los dos lados puede salir ileso. Y en esa ecuación, la conclusión es clara.
Sería una guerra que nadie puede ganar. Aquí es donde el análisis se vuelve incómodo, porque en el fondo el mayor perdedor sería el pueblo venezolano, atrapado entre el fuego de una superpotencia y la obstinación de un gobierno que convertiría la guerra en propaganda. Cada bomba, cada baja, cada día de conflicto recaería sobre la población civil. Y aunque los analistas hablen de estrategia, logística o moral, al final la pregunta más importante no es quién tiene más fusiles, sino cuánto sufrimiento puede soportar una nación antes de romperse. Lo irónico es que Venezuela podría resistir lo suficiente como para convertir una invasión en un error histórico, pero esa misma resistencia la condenaría a un costo humano insoportable. Estados Unidos podría aplastar militarmente, pero al hacerlo quedaría atrapado en otra guerra interminable que desgastaría su imagen y sus recursos. Es el choque perfecto donde todos pierden, donde la victoria es tan amarga que deja de ser victoria. Y quizá esa sea la lección más dura de todo este ejercicio. En el siglo XXI no hay guerras fáciles, ni siquiera para la mayor potencia militar del planeta. La tecnología, los satélites, los drones y los misiles no pueden borrar la realidad de un pueblo dispuesto a resistir, ni el impacto psicológico de cada baja en un país que ya está cansado de guerras lejanas. Lo que está en juego aquí no es solo un cálculo militar, sino la idea misma de si el poder puede doblegar la voluntad. En el fondo, la conclusión es esta. Una invasión de Estados Unidos a Venezuela sería el inicio de una espiral sin retorno. Una operación que podría comenzar con rapidez, pero que inevitablemente terminaría convertida en un callejón oscuro, lleno de dolor y consecuencias imprevisibles. Y mientras los estrategas calculan presupuestos y despliegues, la pregunta que queda es la más incómoda de todas. ¿Quién está realmente dispuesto a pagar ese precio? Si este tema te pareció revelador y quieres seguir explorando las preguntas que nadie se atreve a responder, suscríbete al canal y deja tu comentario. Tu opinión importa, porque esta discusión no termina aquí.